Perdió la selección de Néstor Lorenzo ante Ecuador. Antes que nada, obviamente felicitar a todo el pueblo ecuatoriano por este gran triunfo. Si no estoy mal, después de 40 años vuelven a ganar como visitantes en Colombia, más allá obviamente de que Colombia roba bastantes goles y bastantes posibilidades y chances claras de gol. Creo que al final la selección de Néstor Lorenzo es una selección que genera ocasiones de diferentes maneras, tiene digamos que diferentes alternativas para generar ocasiones de gol, y era obvio que tarde o temprano, sea con 10 o sea con 11, obviamente con 10 hubo cosas, sobre todo en el primer tiempo, que se le facilitaron, pero obviamente iba a ser un partido en donde Ecuador tenía que por momentos sufrir y obviamente por momentos hacer un gran ejercicio defensivo como lo hizo. Por eso para mí, digamos que más allá de la gran actuación de Galíndez, digamos que me deshago en elogios frente al trabajo defensivo, hacia la resistencia, hacia ese ejercicio de resistencia que hizo la selección de Becasese, aguantando mucho dentro del área, siendo bastante agresivo, estando donde tenía que estar, bloqueando muchos tiros y ganando, imponiéndose mucho en esos, digamos que no solo en esos juegos, en esos duelos como tal directos, sino también en las segundas pelotas, en pelotas que podían quedar ahí, estar muy vivos y muy concentrados para poder rechazar todo tipo de peligro. Y creo que al final, más allá de que Galíndez es sin duda la figura del partido, el ejercicio a nivel general, con un pacho gigantesco, es bastante elogiable por parte de la selección de Ecuador. Sobre Colombia, y ya después de haber felicitado a todos los ecuatorianos, a mí lo que más, digamos que personalmente no, lo que tengo no es bronca, sino es un poco más de tristeza, porque creo que la selección Colombia pudo haber cerrado este gran año 2024 con la clasificación al Mundial, o prácticamente haber sellado un 99% su pase al Mundial. Y termina con una perspectiva un poco más compleja, por así decirlo, más allá de que yo creo que la selección Colombia va a terminar clasificando, pero digamos que las sensaciones no terminan siendo las mismas si hubiéramos, por ejemplo, ganado un punto en el Alto con un desarrollo a favor de la selección Colombia, si hubiéramos terminado con un punto en la visita a Montevideo, donde teníamos que aguantar 30 segundos. Y obviamente, habiendo conseguido un triunfo hoy, creo que la selección Colombia hubiera podido cerrar un grandísimo año, pero un grandísimo año. Quizás, esto lo dirán de pronto los historiadores, quizás fácilmente pudo haber sido el mejor año a lo largo de la historia de la selección Colombia, porque se llegó a una final, porque se le ganó por eliminatorias a la Argentina y porque se terminó clasificando a un mundial. Pero lastimosamente, vuelvo digo, por temas futbolísticos, por temas individuales, no se termina haciendo. No se termina haciendo, y ya entrado en materia al partido, hay algo que nosotros ya hemos mencionado en los últimos partidos, y es que la selección Colombia ha perdido bastante brillo, más allá de que siguen habiendo, digamos que pequeños no, grandes vestigios de lo que es en esencia o lo que ha sido, digamos que los mejores rasgos de esta selección de Néstor Lorenzo. Siguen habiendo digamos que ese sello, pero la realidad es que ha perdido y ha mejorado en los últimos partidos, nosotros lo venimos diciendo. Ha perdido un poco de brillo a la hora de las posesiones de balón, ha perdido brillo en ataque funcional. Vuelvo y digo, sigue teniendo durante los partidos ataques de una gran calidad digamos donde puede expresar de una gran manera a nivel futbolístico lo que juega esta selección o lo que puede llegar a alcanzar en la selección, pero no termina, digamos que, de ser lo suficientemente constante como si fueron en algunos partidos de la Copa América, obviamente, en algunos partidos, sobre todo del año 2023. Y en ese sentido, la selección Colombia en este partido le costó mucho generar peligro, le costó mucho generar peligro. Creo que se vio sorprendido
yo por ahí en la previa lo comentábamos en cámara off. Creo que la selección de Ecuador podía haber salido de esta manera como salió el día de hoy, presionando mucho, tratando de imponerse mucho en la mitad de la cancha, tratar de tener obviamente ataques cortos, aprovechar algún error que podía llegar a tener la selección de Colombia digamos que en la mitad de la cancha, alguna recuperación que le permitiera a la selección de BKC poder salir en transiciones ofensivas, en contragolpes, en ataques cortos, rápidos y verticales para poder hacer daño y sobre todo aprovechar muchas veces digamos que los espacios que puede llegar a dejar la selección Colombia y que deja la selección Colombia cuando suele lanzar en ataque bastante a sus laterales. Entonces, digamos que no nos sorprendió en demasía lo que hizo la selección ecuatoriana al inicio. Y se encuentra con el 1-0, la verdad, premio merecido para la propuesta y la forma en la que salió el equipo de KCS a jugar ese primer tramo del partido. Ya después la selección Colombia le costó mucho, James no estaba al 100%, más allá de que obviamente sigue siendo un jugador que con una capacidad física mal mermada sigue generando acciones de peligro, por ejemplo la de John Córdoba que falla increíblemente, pero la realidad es esa, la realidad es que la selección en el primer tiempo no se le dio bien y obviamente tuvo, digamos que el contexto favorable que más o menos hacia los 35 minutos se queda con un hombre menos Ecuador y Colombia tiene digamos que un contexto un poco más favorable para tratar de aprovechar y obviamente buscar el empate. A mí el primer tiempo, más allá también del bajo nivel que está mostrando Richard Ríos o que mostró mejor Richard Ríos en este primer tiempo, hay algo con el tema de John Córdoba. A mí el primer tiempo de John Córdoba, la realidad es que no me disgustó. El primer tiempo de John Córdoba, es más, creo que Colombia en ese tramo complicado que tuvo en ese primer tiempo ante Ecuador, pudo generar o pudo inquietar a la defensa por lo que hacía John Córdoba, tratar de ganar alguna pelota, tratar de cazar algún error del rival, tratar sobre todo de pelear y de luchar y de forcejear y de tratar de ganar sobre los centrales de Ecuador, que sabemos el portento y la fortaleza que tiene el equipo de BKCS y obviamente digamos que una virtud que ha sido digamos de las más claras que ha tenido Ecuador en los últimos años y es que es un equipo que es muy difícil hacerle daño porque tiene, porque no solo porque tiene, sino que porque produce muchísimo jugador en el último tiempo muy talentoso y muy bueno en defensa. Entonces, sobre todo como central, digamos, hoy por hoy creo yo que si uno quiere buscar un central de calidad, hay que mirar un poco a Ecuador, que creo que en esa zona del campo saca muy buenos jugadores. Y entonces está haciendo, digamos que, una fortaleza a lo largo de los últimos años para Ecuador, ese imponerse en los duelos que estaba teniendo a través de sus centrales. Y John Córdoba, más allá, vuelvo y digo, de esos errores garrafales, de fallar opciones de gol clarísimas, creo que estaba haciendo de lo mejor en el primer tiempo para Colombia, porque vuelvo y digo, creo que era el jugador que estaba por ahí manteniendo un poco en partido al equipo, porque estaba tratando de cazar algún error en salida de balón, como lo fue la expulsión, porque estaba tratando de imponerse o tratar de no facilitarle las cosas a los defensores centrales, pero digamos que lastimosamente no pudo redondear ese primer tiempo con un gol, al menos que le podía dar la tranquilidad a la selección Colombia de cara a lo que fuera la segunda parte. Entonces, digamos que por ahí, como dijo James en el postpartido, los partidos se ganan con goles y lastimosamente el partido de John Córdoba no termina siendo bueno, más allá de que hizo cosas positivas, pero no termina siendo bueno porque falló opciones de gol clarísimas. Dicho esto, otra cosa, ya en el segundo tiempo hay la opción y el contexto clarísimo para meter lo que mucha gente ha pedido, que es la inclusión de James y Juan. ¿Qué pasa? Que en ese cambio hay la inclusión de otro delantero.
hay una cuestión, hay algo que a mí no me cuadra, y es que los entrenadores, siempre que quieren cambiar un partido o siempre que quieren buscar un gol o están necesitados, etcétera, lo que sea, cuando necesitan hacer daño, por alguna razón ellos creen que meter más delanteros los va a acercar mucho más al gol. Y eso es totalmente falso. Muchas veces incluso llenar de referencias a la defensa central rival suele facilitarle cosas. Y sobre todo que a la hora de entrar este doble 9, John Durán y John Córdoba, la realidad es que hubo un doble 9 muy estático. Muy estático, no hubo complementariedad, no hubo uno por ahí que amenazara al espacio y que el otro descendiera, no hubo uno que por ahí, digamos que bajara un poco a entrar en circuitos de balón, no hubo uno que por ahí hiciera movimiento de ruptura al espacio, no lo hubo. Hubo dos delanteros que estaban referenciando y fijando a los centrales. ¿Y qué hacía eso? Que obviamente la selección Colombia, con el afán que tenía, cayera mucho en el centro. Recayera mucho en el centro. Entonces, facilitó mucho las cosas, vuelvo y digo, a la selección de Ecuador, que como lo comenté al inicio, la realidad es que el ejercicio defensivo que hizo, vuelvo y digo, más allá de que salió figura Galíndez, fue bastante positivo, por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Entonces el doble 9 no terminó funcionando y tampoco, por eso mismo, tampoco termina funcionando el doble enganche. Porque el doble 9 fue un doble 9 estático que le facilitó las cosas y la tarea defensiva a los centrales, que le permitió, eso es una cosa que siempre decimos, al central, a un central, por lo general, darle la referencia de la posición es más fácil, le hace más fácil las cosas y las tareas que buscar, digamos que ponerle trampitas, generarle dudas en cuanto a sus movimientos, de ir al espacio, de pronto descender, etcétera. Y la selección Colombia, todo lo contrario, le facilitó las cosas, vuelvo digo, a la defensa de Ecuador. Y el doble enganche tampoco terminó funcionando por eso mismo. Más allá de que también creo que, obviamente más allá de que James no estuvo a su 100%, porque se nota que no está al 100%, no hubo, digamos que esa complementariedad en los jugadores. Luis Díaz estaba por el sector izquierdo, los dos delanteros. No había movilidad para Juanfer Quintero y para James. Por ahí se llegaron a conectar un par de veces, pero la realidad es que faltó roles complementarios para que tanto James y Juanfer se sintieran mucho más cómodos dentro del campo y sobre todo que tuvieran puntos de encuentro del uno al otro. No sé, no. A ver, estoy haciendo memoria a ver cuántas veces llegaron a tocar juntos o cuántas veces pudieron llegar a interactuar James y Juanfer, y la realidad no es que me parezca que hayan sido muchas, teniendo en cuenta el contexto en el que estaba jugando, en el que estaba, digamos que desarrollándose el partido en el segundo tiempo. Derrota, perdón, derrota dolorosa, no sé si la palabra es dolorosa, pero sí una derrota un poco triste, por lo que había hecho la selección Colombia, vuelvo y digo, porque era el momento de reafirmarse como segundo en la clasificación, por muchas cosas, y la realidad es que la selección Colombia termina con varias dudas de cara a lo que va a ser el próximo año, que no debió ser así. Colombia debió terminar este año con más certezas que dudas. Aunque creo que, al fin y al cabo, creo que, a ver, vuelvo y digo, la selección Colombia tiene identidad. Esta selección Colombia, incluso, eso sí hay algo que mencionar sobre Néstor Lorenzo, y acá ya estoy tocando cosas al azar. Si algo uno puede reconocerle a Néstor Lorenzo es que siempre le ha dado identidad a la selección Colombia. Ya sea el 4-3 posicional con el que empezó el proceso, o ya sea con este 4-3-1-2 funcional, que con el que ha sido estos últimos 12, 14 meses. Creo yo, y eso es una cosa que también mencionamos post final de la Copa América,
o semanas después de la Copa América, del final de la Copa América, y es que Colombia sí o sí tenía que ir empezando a buscar alternativas y tenía que buscar ir reinventándose y tenía que buscar eh, otros perfiles, otras alternativas que todavía elevaran aún más el techo futbolístico del equipo. Y creo que ese es la obligación de Néstor Lorenzo, buscar soluciones para las falencias que ha tenido la selección Colombia en los últimos partidos. Y ese es el deber. Y creo que lo va a hacer, porque, vuelvo y digo, es un técnico que ha buscado soluciones a lo largo de todo su proceso con la selección Colombia. Pero creo que va a ser momento en que él ya tenga que ir tomando decisiones un poco más duras en cuanto a elección de jugadores. Y creo que eso va a ser bueno, creería yo, que es lo que va a pensar Néstor Lorenzo en estos meses de cara a lo que vaya a ser la próxima fecha en marzo. Creo que el tema va a ser en cuanto a reinventarse, porque nosotros lo mencionábamos. Llegar hasta el 2026, al Mundial 2026, de la manera en que se jugó la Copa América, iba a ser difícil. Iba a ser difícil sostener todo este ritmo. Es más, la selección argentina en el post-mundial le ha costado. Lo que pasa es que tiene grandes jugadores y un gran entrenador que le permitió repetir Copa América. Pero la realidad es que la selección argentina le costó mucho y no lo pudo hacer. La realidad es que no lo pudo hacer, sostener ese gran nivel del mundial a la Copa América 2024. Y ese era el reto de Néstor Lorenzo. Creo que el reto que nosotros mencionamos después de la final de la Copa América era buscar reinventarse, buscar alternativas, nuevos nombres, nuevos perfiles que elevaran el techo del equipo y que pudieran darle la posibilidad a la selección Colombia de tratar de alargar y de tratar de, digamos que, subir un poco más el escalón de cara a lo que vaya a ser el Mundial de 2026, porque es hacia allá donde se tiene que mirar, es llegar de la mejor manera de cara a 2026, y creo yo que el 2025 va a ser para eso. Veremos. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, y nos vemos en un próximo video. No se pongan tristes, chao, chao.